Hoy vamos a ver 5 circuitos mixtos que en algún momento nos pueden llegar a confundir. Pero vamos a ver que es muy fácil y muy sencillo para resolverlos. Estos circuitos nos los pueden colocar en algún examen, alguna prueba. Entonces por esa razón hoy quiero compartirlos con ustedes. Nos vamos entonces con el circuito número 1. El primer circuito que nos presentan es este circuito de la figura. En este circuito entonces podemos observar que tenemos varias resistencias aquí conectadas en circuito mixto. Nos dicen hallar la resistencia equivalente del circuito. Aquí la abreviatura resistencia equivalente del circuito. En este circuito entonces nos damos cuenta que tenemos valores, primero que todo observamos que tenemos valores en ohmios, todos en ohmios, entonces ahí no hay ningún inconveniente. Si estuviera expresado en kiloohmios, tendríamos que pasarlo a ohmios o megaohmios, dependiendo del caso. Aquí entonces el segundo paso que vamos a hacer es analizar. ¿Qué vamos a hacer en este circuito? Rápidamente entonces en este circuito mixto de resistencias vamos a empezar a resolverlo de este lado hacia acá. Inicialmente entonces vemos que tenemos a R3 y R5 en serie. Entonces vamos a sumar estas dos en serie, nos sale una resistencia y esa resistencia nos queda en paralelo con esta, con R4. Resolvemos ese paralelo, nos queda otra resistencia. Posteriormente nos quedan entonces la resistencia que salió de acá en serie con esta. Sumamos las resistencias en serie y nos queda una que a su vez queda en paralelo con R2. Resolvemos ese paralelo, sacamos una y esa nos queda en serie con esta y hemos resuelto ya el circuito. Para ello entonces tenemos aquí las fórmulas de resistencia en serie y a este lado en paralelo. Tenemos las dos fórmulas, las podemos aplicar. Vamos entonces el tercer paso a trabajar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces inicialmente sumemos 50 y 50, aplicamos la fórmula, 50 y 50 nos da 100. Aquí es importante que tengamos en cuenta que hay algunos pasos cortos o algunas formas sencillas de resolverlos rápidamente. Si ustedes desean pueden aplicar las fórmulas, pero yo en este caso, para hacer corto el video, voy a hacerlo rápidamente. Entonces tenemos dos resistencias de 50 y 50 nos da 100. Entonces aquí de estas dos, como vemos en este circuito, nos sale una que se llama RA, nos quedaría convertido en este que es de valor 100. A su vez quedan estas dos en paralelo, R4 y RA, de ahí sacamos una. Entonces esta que nos quedó de 100 con esta de 100 nos da la mitad. Dos resistencias del mismo valor en paralelo nos da la mitad. Entonces 100 y 100 nos darían 50. Entonces tenemos aquí ese valor de 50. 50 lo sumamos en serie con 20, nos queda en 70. Nos quedaría el circuito de esta manera. Entonces RC 70 y 70 nos quedaría un valor de 35, que es la mitad. Al quedar este valor de 35 lo sumamos finalmente con R1, 35 y 200. Entonces nos dice que la respuesta es R total es igual a 235 ohms. Esa es la respuesta, haciéndolo rápidamente y haciendo ese análisis en estos 5 pasos. Ya lo resolvimos. Si ustedes desean en sus casitas, pueden realizar y aplicar las fórmulas, pero esta es una forma muy rápida de sacarla, con el fin de ahorrar tiempo en un examen y que nos quede más tiempo para resolver los otros puntos. Vamos para el segundo circuito. Bueno, y aquí tenemos nuestro segundo circuito. En este circuito nos preguntan cuántos ohmios registra el instrumento de la figura. Entonces observamos aquí el instrumento de la figura es un ómetro, está conectado al punto A y al punto B. Observamos que hay 3 resistencias, todas en la unidad que es el ohmio, y vamos a mirar cómo se resuelve. Entonces el segundo paso entonces vamos a analizar. Aquí estas dos resistencias estamos observando que con respecto a estos dos puntos están en serie. Mucho cuidado porque aquí algunos se confunden y piensan que estas dos están en paralelo, pero esas dos están en serie.
Algunos otros piensan que se trata de un circuito en triángulo y que nos toca hacer la conversión a estrella. Entonces tampoco aquí vamos a aplicar eso. Recuerden, la conversión a estrella era que se realiza aquí, se saca una estrella de acá y se aplica una formulita. Pero aquí no es el caso. Aquí están pidiendo solamente la resistencia entre estos dos puntos. Bien, como estas dos resistencias están en serie, tal como lo decíamos, entre R1 y R2 sumamos aplicando esta fórmula, sumamos y nos sale una que le vamos a llamar RA, tal como lo vemos acá. $40 y 40, entonces vamos a decir que RA en este caso nos vale 80 ohmios. Listo. Este RA nos queda en paralelo con R3. Entonces, RA nos queda en paralelo con R3 que vale 20. Entonces de esta forma ya sacamos la resistencia de una vez al sumar estas dos. 80 y 20, entonces esa es la cuarta parte. 80 dividido 5 nos daría 16. 16 igual 16 ohmios. Esa es la resistencia total. Entonces aquí la respuesta, entonces resistencia total es igual a 16 ohmios. Rápidamente lo hemos resuelto aplicando algunas fórmulas y algunos datos sencillos que podemos aplicar para resolver estos circuitos. Ustedes pueden hacerlo, nuevamente les digo, con las fórmulas correspondientes, la fórmula de serie y la fórmula de paralelo, y van a ver que el resultado nos va a salir igual. Bueno, aquí tenemos el siguiente circuito. Nos dice, halla la resistencia entre los puntos A y B. Aquí los puntos A, aquí el punto A, aquí el punto B. Tenemos las resistencias, observamos entonces, todas también están en ohmios. Y observamos el circuito acá. Aquí también este circuito podemos confundirnos un poquito, pero vamos a empezar a resolverlo y a ver que es muy sencillo. Si observamos estas dos resistencias están en serie. Entonces de estas dos vamos a sacar una, con esta fórmula la sumamos y nos da la resistencia A en un primer paso. Esa resistencia A entonces nos va a quedar en paralelo con resistencia 3. De estas dos resistencias sacamos una aplicando esta fórmula y nos va a quedar RB, una que se llama RB. De estas dos en paralelo sale RB. Bien, observamos que RB y R4 quedan en serie. Entonces sumamos en serie aplicando esta fórmula y nos da una que le vamos a llamar RC. RC queda en paralelo con R5 y finalmente estas dos están en paralelo, aplicamos esta fórmula y nos da R total. Vamos a realizarlo entonces, ya hicimos el análisis, entonces vamos a realizar. Tenemos entonces esta de 3 ohmios y 7 ohmios. 3 y 7 nos da 10, que están en serie. Nos queda una de 10 RA, entonces nos queda con un valor de 10 ohmios. Observamos que RA y R3 son de 10 ohmios y están en paralelo. Ya aplicamos la regla de que si son del mismo valor nos da la mitad. Entonces 10 y 10 nos daría 5. Esta nos quedaría valiendo 5 ohmios, RB. RB nos queda en serie con R4, 5 ohmios y aquí tenemos 15. Entonces 5 y 15 nos queda 20, de tal manera que esta nos quedó de 20 ohmios. Esta RC nos quedó en paralelo con R5, tenemos 20 y 20, entonces nos da un valor de 10 ohmios. Ya tenemos la resistencia total. Resistencia total. Entonces, respuesta. Resistencia total es igual a 10 ohmios. Siempre debemos colocar las unidades en la respuesta. Entonces, de esta forma lo resolvemos rápidamente. Nuevamente los invito a que apliquen las fórmulas y lo hagan. Yo lo hago de una manera abreviada, tal como aplicando algunas reglas de resistencia en paralelo. En este circuito nos piden hallar la intensidad total del circuito, o sea, la corriente total. Nosotros entonces observamos que aquí tenemos entonces la tensión total. Tenemos que hallar la resistencia total de este circuito. Tenemos nuestros valores en ohmios.
todos los valores de resistencia en ohmios. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Aquí recuerden que estos circuitos generalmente lo que buscan es determinar si nosotros tenemos un poder de análisis para resolverlo fácilmente. A veces los complican un poquito, pero si nosotros los analizamos bien y podemos resolverlos rápidamente, nos damos cuenta que no tienen tanta dificultad. Aquí, por ejemplo, nos han puesto el circuito de esta manera. Si nosotros miramos, analizamos bien esta parte, nosotros podríamos cambiar esta conexión, que es la misma, y enviarla aquí. A veces lo hacemos mentalmente, y esto pues ya nos cambia la forma del circuito, ya nos hace ver un circuito mucho más sencillo. Vamos entonces ya a proceder a resolver el circuito. Estas dos resistencias están en paralelo, son del mismo valor. Nuevamente aplicamos la regla. 100 y 100 nos daría un valor de 50, que le vamos a llamar RA, 50 ohmios. Esta nos queda en paralelo con R2, tal como está aquí en la figura. Perdón, tal como está aquí. Entonces 50 y 50 nos saldría una resistencia de 25, correcto, 25 ohmios, que nos queda en serie con R1. R1 la tenemos aquí, siempre fija, hasta aquí. Entonces 25 y 75, aplicando esta fórmula, nos daría una resistencia total de 100 ohmios. Entonces ya tenemos resistencia total igual a 100 ohmios. Hasta ahí. Pero el ejercicio aún no ha terminado, porque nos mandan a hallar es I. Intensidad es corriente total o intensidad en amperios. Recordemos la ley de Ohm. De una vez, entonces, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. En este caso, intensidad total es igual a voltaje total sobre resistencia total. ¿Tenemos voltaje total? Sí lo tenemos. ¿Tenemos resistencia total? La acabamos de hallar. Entonces vamos a reemplazar. Voltaje total, 300 voltios sobre resistencia total, 100 ohmios. 100 ohms. Simplificamos, 1 y 1, 3 dividido en 1 nos da igual a 3. ¿3 qué? 3 amperios. Entonces, intensidad total es igual a 3 amperios y tenemos la respuesta ya a nuestro ejercicio. Rápidamente, es importante que analicemos bien el circuito antes de ejecutar las operaciones. Finalmente tenemos el siguiente circuito. Este circuito me pareció muy curioso, por eso quise compartirlo con ustedes. Aquí pues la persona que está evaluando pues busca saber si tenemos algunos conocimientos. Entonces, conocimientos sobre código de colores, conexión mixta. Tenemos una gran variedad aquí de formas en que se expresa la resistencia. Vamos entonces a leer el enunciado. Dice, halla la resistencia total o resistencia equivalente del circuito y exprese la respuesta en kiloohmios. También aquí nos evalúan si nosotros manejamos los múltiplos o los submúltiplos de esa unidad que es el ohmio. La resistencia, recordemos que se mide en ohmios y tiene unos múltiplos y submúltiplos. En este caso, pues nos piden kiloohmios, o sea, es un múltiplo del ohmio. Es 1000 ohmios, equivalen a 1 kiloohmio. Vamos a resolver entonces el circuito. En primera instancia aquí tenemos un circuito, una resistencia denominada resistencia SMD, o sea, resistencia de montaje superficial, es que se están utilizando actualmente en los circuitos eléctricos. Entonces, y tiene un valor acá, un valor de 103. Entonces nos están mirando si nosotros sabemos leer ese tipo de resistencias. Aquí esta resistencia se lee de la siguiente forma. Colocamos el 10 y el 3, esta cifra nos indica el número de ceros. Entonces vamos a colocar 1, 2, 3. De una vez vamos a hacer, esto equivale a ohmios. Vamos a hacer la conversión porque nos están pidiendo la respuesta en kiloohmios. Entonces vamos a convertirlo. 10.000 ohmios equivalen a 10 kiloohmios. Como se dan cuenta aquí, reemplazamos estos 3 ceros por el kiloohmio, por la K. K significa 1000, 3 ceros. Ya tenemos aquí esta respuesta.
Aquí nos presentan otro tipo de resistencia. Es muy curioso el circuito. Una resistencia con clave de colores. También nos miden si sabemos o no sabemos expresar estas resistencias con colores. Recordemos la tablita de los colores: negro, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris y blanco. Cada uno tiene un valor, desde 0 hasta 9. Aquí café nos representa un valor de 1, negro 0, y la tercera franja es el número de ceros. Entonces en este caso naranja representa en la tabla 3, pero no vamos a colocar el 3, sino vamos a colocar 3 ceros, 1, 2 y 3. Vamos de una vez también a convertirlo a kiloohmios, porque nos están pidiendo respuesta en kiloohmios. Es mejor de una vez tenerla en kiloohmios. Lo mismo, exactamente igual, nos dicen 10K. Ya tenemos la respuesta aquí. Pues llamémosle a esto R1, pues no es necesario R2, y aquí R3 porque no lo colocaron. Perdón, llamamos a esta R3 para llevar un orden y a esta R4. La siguiente nos dice 30.000 ohmios. Pues no hay nada que hacer, solamente convertirlo a kiloohmios. Entonces serían 30, los 3 ceros los reemplazo por la K. Kiloohmios, ya tenemos nuestro valor. Y aquí R4, 50 kiloohmios. Bueno, aquí sí no hay ningún problema, tenemos el valor en kiloohmios. Vamos a hablar entonces ahora en kiloohmios. Estas 3 resistencias, ya sabemos el valor, están en serie. Entonces 10 y 10, 20. Y 30, 50. Entre estas 3 nos da un valor de 50. Pero esas están en paralelo con otra de 50. Por lo tanto nos daría 50 y 50 nos daría 25. Entonces 25, ¿qué? 25K, 25 kiloohmios, porque todo lo estamos trabajando en kiloohmios. Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio es 25 kiloohmios. En estos ejercicios nos hemos dado cuenta que el evaluador está mirando y midiendo qué tanto nosotros sabemos, conocemos y analizamos los circuitos y sabemos de los componentes. Entonces, así hemos llegado al final de este video. Espero que esto les aporte sus conocimientos y que hayamos repasado también algunos conceptos sobre estos circuitos sencillos de electricidad básica. Quiero aprovechar esta oportunidad para darle gracias a todos ustedes, a los amigos suscriptores, a los que se van a suscribir, por este apoyo tan incondicional que nos han dado en esta serie de videos y en esta nueva forma de presentar los contenidos de electricidad y electrónica a través de preguntas que nos permiten autoexaminarnos y cuestionarnos sobre diferentes temas, hasta dónde sabemos, qué nos hace falta y qué debemos repasar. Les agradezco mucho, los invito a que se suscriban, le den like y compartan estos videos para que todos aprendamos. Muchas gracias.